Bueno, bienvenidos una vez más a un vídeo de la asignatura de didáctica de las matemáticas, en este caso el correspondiente a la unidad 3. Vamos a hablar acerca de la enseñanza de las matemáticas desde un punto de vista global, que es un poco el punto de vista que nosotros desde la facultad avalamos o que creemos en él y que condiciona un poco el método, la metodología que nosotros vamos a seguir a cabo. Este vídeo entroncaría con los dos anteriores, el de los fines de la educación matemática, aquel en el que vimos un poco esas distintas utilidades de las matemáticas, esos alumnos que teníamos en el aula y algunas restricciones que le vienen al docente. Luego hemos visto en la segunda unidad un poco cómo debe ser ese proceso general, que debe partir de la atención del alumno, captar la atención del alumno, luego las emociones del alumno y por último pues atender a esa diversidad que tenemos en el aula mediante el mayor número de estilos de aprendizaje y trabajar las matemáticas desde el mayor número de inteligencias múltiples posible para asegurarnos que estamos ofreciendo realmente una enseñanza igual para todos, ¿no? Y una enseñanza con las mismas oportunidades para todos. En este tercer bloque vamos a centrarnos un poco más en aquello que el docente puede y en aquello que el docente no puede hacer, ¿no? Lo primero, tendríamos que tener en cuenta las restricciones a la labor docente. Ya en el vídeo 1 apuntamos algunas cosas, pero bueno, es bueno recordarlo aquí. Hay cosas que nosotros como docentes no podemos cambiar. No podemos cambiar la sociedad en la que ejercemos nuestra labor docente. Nosotros, si estamos en un medio rural o un medio urbano, en una sociedad más industrializada, menos industrializada, donde la tecnología tiene más o mayor o menor presencia, donde la religión tiene mayor o menor presencia, etcétera, esa sociedad nosotros no la podemos cambiar. La podremos cambiar a futuro formando ciudadanos diferentes, pero en principio es una restricción importante a lo que nosotros hacemos. Esa sociedad ha generado una legislación que en principio nosotros como docentes no podemos cambiar esa legislación tampoco. Es una legislación que viene y que además es cambiante y que además es una legislación que en muchos casos, como ocurre en España, no está sometida al consenso de todas las fuerzas políticas, con lo cual existe una restricción importante sobre lo que se nos permite y lo que no se nos permite hacer. Por otro lado, trabajamos dentro de una institución que también nos limita, que tiene un ideario. Pues no es lo mismo trabajar en una escuela libre que en una escuela pública, que en una escuela concertada, como que en una escuela religiosa, que en una escuela de ideario laico, etcétera, que una escuela que utilice una metodología alternativa, como pueda ser Waldorf o como pueda ser las escuelas Montessori, etcétera. La institución condiciona mucho también la labor del docente. Por otro lado, tampoco solemos tener capacidad de elegir el número de horas que se imparten de la asignatura, el horario que tenemos. No podemos elegir que nuestra asignatura sea siempre a primera hora, sino que el horario muchas veces es una condicionante que merece la pena prestar atención. Es algo que en mi experiencia os digo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta y que es determinante. Si tienes una clase a última hora, no puedes programar de la misma manera que si fuera una clase a segunda hora. Y eso tienes que tenerlo en cuenta en tu forma de diseñar las sesiones, etcétera. Y por otro lado, tampoco vamos a tener control sobre el grupo clase que vamos a tener. Va a ser un grupo clase, como decíamos, diverso, heterogéneo, etcétera. Y también tendremos que adaptarnos a ese grupo clase. Y tenemos que saber si en ese grupo clase hay alumnos con necesidades educativas especiales, hay alumnos con altas capacidades, hay alumnos que tienen una predisposición por lo auditivo, por lo visual, por lo kinestético, etcétera, ¿no? Entonces ese grupo también es una restricción importante a lo que nosotros podemos hacer. Luego desterremos la idea de tener unos apuntes perfectos para toda la vida que repetimos un año tras otro y que al año siguiente ya lo tendremos todo hecho porque ya tendremos esa metodología. Eso no va a pasar porque todas estas restricciones van a ir cambiando, la legislación puede cambiar, la sociedad también va evolucionando, podemos cambiar nuestra institución y por supuesto nos pueden cambiar el horario, el número de horas, etcétera. Y luego hay dos criterios que dependen de nosotros en parte, pero no del todo. Dependen del departamento en el que nosotros trabajamos, del colegio, de la jefatura de estudios. Entonces, en este caso, los coordinadores de ciclo, depende de la organización de los distintos centros, van a fijar una temporalización. Hay que ver una serie de temas en cada evaluación, en la que el docente puede intervenir solo parcialmente, y también van a determinar unos criterios de evaluación
tanto la legislación con sus estándares de aprendizaje evaluables como los propios centros estableciendo unos porcentajes acerca de la participación, etcétera. En estas últimas decisiones el docente como parte del claustro tiene relevancia, pero una vez el claustro se pronuncia y una vez se decide qué se va a trabajar en esas reuniones de coordinación, eso es algo que nos tenemos que adaptar. Entonces, no pensemos tanto en las restricciones, esas están ahí y hay que tenerlas en cuenta simplemente y conocerlas, y vamos a pensar en aquello que sí podemos cambiar. Y el docente sí puede pensar y tiene libertad de cátedra para ello, y así le ampara la ley, en cómo organiza su aula, los recursos que utiliza en ella y el método que utiliza en sus clases. Entonces esos tres elementos sí son elementos que entran dentro de la libertad de cátedra y que el docente puede ejercer. Entonces puede organizar a sus alumnos como desee, siempre y cuando luego pues permita que el siguiente docente pueda trabajar. O sea, que en algunos casos eso implica pues, que hay que dedicar un poquito de tiempo a organizarse de una manera y a volver a dejar la clase como estaba. Puede utilizar los medios que considere oportuno, los recursos, ya sean manipulables, ya sean TIC, ya sean recursos de cualquier tipo, audiovisuales o de cualquier tipo, y puede decidir la metodología, el método que emplea para realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que fijados estos elementos que sí podemos tocar, vamos a centrarnos en la idea de la metodología. Y para eso me gusta mucho pues darle la vuelta y en vez de decir cómo debe ser un método en una clase, me gusta transformar esa pregunta en esta otra. ¿Cómo se pinta un árbol? Podríamos decir. ¿Cuál es la forma perfecta de pintar un árbol? ¿Cuál es la forma perfecta de dar una clase? Eso es lo que todos buscamos en la didáctica, esa es la pregunta que todos buscamos. Pues si hacemos esa analogía con la pintura lo vamos a ver claro. Si le preguntamos a la pintura cuál es la forma perfecta de pintar un árbol, nos va a contestar de muchas maneras. Tenemos ejemplos de cómo se pinta un árbol en la prehistoria o en Egipto, diferentes entre sí. No es lo mismo las sociedades en las que se dio, en las que ese dibujo se creó, todas tienen pues su belleza, todas llegan de una forma diferente y demás, pero también tenemos otros ejemplos, pues tenemos frescos romanos donde se han pintado árboles, tenemos grabados japoneses donde también se ha hecho, todos son diferentes y aportan una parte importante de a esta pregunta, ¿no? A esta idea. Pero tenemos más ejemplos. En la Edad Media tenemos ejemplos mucho más coloristas, como tenemos ahí, tenemos ejemplos más modernos, que vienen del cubismo, que vienen como un Klimt también que tenéis a la derecha. Tenemos ejemplos de mil maneras. Es decir, cómo se pinta un árbol es exactamente la misma pregunta. Preguntarle a un pintor cómo se pinta un árbol es exactamente la misma pregunta que preguntarle a un didacta cómo es la metodología perfecta o cómo es la metodología adecuada. No hay una respuesta adecuada a esa pregunta porque dependerá de muchas cosas y todas ellas, todos estos ejemplos que hemos visto de obras que vienen desde la prehistoria hasta la actualidad son ejemplos bellísimos y respuestas válidas y adecuadas en un contexto concreto, en unas condiciones concretas, con una intencionalidad concreta para un público concreto que son perfectamente adecuados. Y de la misma manera que a nuestros alumnos que tienen diferentes capacidades y diferentes formas de entender el aprendizaje y de relacionarse con el conocimiento, a algunos nos gustarán más los ejemplos puntillistas y a otros nos gustarán más los ejemplos cubistas y a otros nos gustarán más los ejemplos medievales e incluso a algunos nos gustarán más los ejemplos realistas. Y encontraréis, como pasa en las metodologías, fanáticos que dicen que lo único que es pintura, que lo demás es tontería, es el realismo porque realmente eso. Y gente que argumenta que esto, por ejemplo, no es un árbol. Y eso, pues con las metodologías pasa exactamente lo mismo. Tenemos un montón de gente
que hay un montón de metodologías, hay un montón de opciones, cada una con sus detractores, cada una con sus necesidades sociales que cubrir, cada una con sus fortalezas, con sus debilidades y sobre todo, y lo que más es importante, que cada una de esas metodologías llega mejor a un determinado tipo de alumno, atiende mejor a una determinada persona, a una determinada diversidad. Entonces tenemos que tener muy claro que con la metodología pasa exactamente igual que con la pintura. Existe una gran cantidad de ellas y el gran profesor será aquel que es capaz de combinar un gran número de metodologías, porque si somos capaces de pintar el árbol de muchas maneras, llegaremos a una audiencia mucho mayor que si siempre pintamos única y exclusivamente de forma realista. ¿Qué es lo que suele pasar en la educación? Cuando hablamos de la clase tradicional, es como si pintáramos únicamente en un estilo de pintura. Entonces llegamos solo a un tipo de alumno. Y el que no sea sensible y el que no le guste esa manera de pintar o esa manera de expresarse, tiene que fastidiarse y además reproducir esa forma en la que le han enseñado. Luego tenemos que tener cuidado. Vamos a aplicarnos una frase de Ken Robinson que está dedicada a los alumnos, pero que yo creo que es importante que la dediquemos también a los docentes. Todo niño es un artista porque cree ciegamente en su propio talento. La razón es que no tiene ningún miedo a equivocarse, hasta que el sistema les va enseñando poco a poco que el error existe y que deben avergonzarse de él. Pensemos en los profesores y traduzcamos esa frase de Ken Robinson a un docente. Todo profesor es un artista porque cree ciegamente en su propio talento. Creemos en el talento de que somos capaces de formar y educar personas, que somos capaces de influir en ellas y que queremos todos ser ese profesor al que recuerden de mayor y al que de alguna manera le estén agradecidos porque les ayudó a elegir o a definirse como personas. Luego, todos creemos en nuestro propio talento como docentes. La razón es que no tienen ningún miedo a equivocarse. Nosotros no debemos tener miedo a equivocarnos. Los docentes tenemos que ser valientes, tenemos que pensar en que lo que no se prueba no se sabe si funciona. Entonces tenemos que ser capaces de incorporar, de probar, de no tener miedo a equivocarnos en una determinada cosa. Si no llegamos adecuadamente, la educación es un proceso muy largo. Tenemos muchas veces años, en concreto en primaria tenemos 6 años por delante para trabajar con los alumnos. A veces el docente se atribuye una responsabilidad enorme. Piensa que tiene que conseguir todos los resultados aquí y ahora, que el currículo dice que hay que cumplir una determinada tarea en este momento y demás. Bueno, no vamos a tener miedo, vamos a dejar un plazo al alumno que se desarrolle, vamos a dejarnos a nosotros mismos un plazo para aprender nuestro oficio, nuestra profesión. Vamos a intentar equivocarnos poco, pero si nos equivocamos, pues tratar de aprender. ¿Qué pasa? Que el sistema a los niños les enseña que el error existe y que deben avergonzarse. Y a los docentes también. El sistema, las restricciones que hemos dicho, la sociedad, la legislación, la institución, etcétera, las pruebas externas, etcétera, también les enseña que sus errores están ahí, que existen y que deben avergonzarse y que a lo mejor deben intentar ir al alumno medio, al alumno promedio. Y en ese sentido sí que me gustaría destacar una idea, que el alumno promedio no existe. No hay un alumno promedio. Todos los alumnos son distintos y diversos. Y por tanto nuestra metodología no puede ser una metodología promedio. Porque si hacemos una metodología promedio no llegaremos a todos nuestros alumnos. De hecho, llegaremos prácticamente a ninguno. Entonces, ¿qué metodología se propone desde esta asignatura de didáctica de las matemáticas? ¿Cómo debemos educar matemáticamente? Pues siempre que sea posible, tenemos que intentar contextualizar lo que enseñamos. Tenemos que intentar que lo que enseñemos sea o tenga un reflejo en la vida real, en la vida cotidiana. Intentar que sean cosas que los alumnos puedan sentir como auténticas, como cosas reales, que vean la utilidad. En primaria estamos todavía en un momento en el que trabajamos
con conceptos sencillos que se utilizan luego en la vida adulta de una forma masiva, ya no solo para hacer la compra, que es lo que solemos decir la mayoría de nosotros. No solo eso, tenemos que hacer un esfuerzo por buscar actividades que aporten significado a las matemáticas que enseñamos. Tenemos que ser capaces de visibilizarlas, porque tenemos una labor como docentes de primaria de alfabetización. Tenemos que entender muy bien el punto de partida en el que están nuestros alumnos, entender muy bien qué es lo que saben para educar. Si vamos a enseñar al alumno de la derecha a sumar, tenemos que ser conscientes de que él entiende la suma de esa forma, de que el saber aprendido por ese alumno es el que traducir los números a palitos, que el 4 son 4 palitos, 4 unidades. Lo que está haciendo es descomponer cada número en unidades y es una estrategia válida, pues tendremos que construir a partir de ahí. Ese es su conocimiento previo, con lo cual vamos a tener que tener cuidado si trabajamos con números grandes, porque ese alumno aún no ha sido capaz de interiorizar las distintas grafías de los números y todavía está en un estado muy inicial. Luego es importante entender y evaluar aquello que los alumnos saben, no solamente de forma formal, sino también de forma informal. Explorar un poco qué es lo que conocen, no solo escolarmente hablando, sino cómo resolverían ellos esa situación, etcétera, ¿no? Y para eso nos pueden servir 1000 cosas. Entonces, a lo mejor un material manipulable con este alumno, pues basado en Gómez o en cuentas, que le haga ir viendo, identificando las distintas cantidades, etcétera, nos puede servir y es interesante. Tenemos también que enfocar nuestro aprendizaje hacia la comprensión y la resolución de problemas. Los problemas no pueden ser un adorno dentro del currículum. Realmente hay una serie de capacidades matemáticas que solo se desarrollan en la resolución de problemas. Y la resolución de problemas consiste en plantear problemas interesantes que desafíen, que se expliquen, que den al alumno la oportunidad de razonar, de probar, de tantear, la famosa cuenta de la vieja, el ensayo del error, problemas que sean abiertos, que admitan más de una solución, problemas que sean curiosos, como este de la película del laberinto, ¿no? En la que una puerta dice siempre la verdad y otra dice siempre la mentira, etcétera, ¿no? Los juegos, los problemas interesantes relacionados con la vida cotidiana. Luego tenemos la vida cotidiana, como decíamos, tenemos esos conocimientos previos que tenemos que conocer, tenemos que trabajar un montón el tema de los problemas tienen que ser una parte central de nuestra metodología y por supuesto tenemos que intentar que esos problemas que nosotros no presuponer, no tratar de jerarquizar qué es lo más importante, cómo se debe aprender la suma, hay una única manera, una secuencia única. Bueno, pues la escuela tiende a hacer eso, pero la vida es mucho más diversa y mucho más compleja. Luego, cuantas más formas diferentes encontremos de presentar un contenido, de secuenciar un contenido, más cerca estaremos de la vida y nos alejaremos un poco de esa jerarquización que a veces ocurre en los colegios y que no siempre es positiva para atender a esa diversidad. Así que intentemos presentar las cosas en órdenes diferentes. Un ejemplo de esto muy útil es, por ejemplo, con el tema de los sistemas de medida, ¿no? Pues a lo mejor en vez de empezar explicando el sistema decimal y luego los cambios de unidades, a lo mejor tenemos que empezar midiendo y cambiando de unidades y cambiando de instrumento de medida, etcétera, para luego trabajar el sistema decimal. Y eso no es excluyente, los dos caminos son buenos y es bueno que los recorramos para que así llegaremos a nuestros alumnos con mayor facilidad. Por supuesto, tenemos que, en una sociedad de la información, donde las redes de conocimiento donde el conocimiento es compartido, donde se colabora con otros, donde se participan proyectos
multidisciplinares, donde hay redes sociales, etcétera, pues tenemos que fomentar la interacción y la cooperación. Y hay en metodologías muy importantes como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos, el trabajo en grupo, que la legislación nos dice una y otra vez que debemos poner en marcha y llevar a cabo, porque es importante que aprendamos los unos de los otros. También es importante que los alumnos no solamente reciban información, sean sujetos pasivos, es importante que nos comuniquen ellos matemáticamente cómo han resuelto un problema, cómo es una experiencia, que se apoyen en las matemáticas para expresar ideas, que se apoyen en las matemáticas para argumentar. Y nosotros tenemos que fomentar en clase que las matemáticas no se utilicen únicamente de una forma pasiva y de reproducción de contenidos. El alumno también tiene que utilizar las matemáticas para comunicar sus ideas y sus experiencias. Y es muy importante que eso se haga. Y por supuesto tenemos que, como ya dijimos en el tema anterior, atender aquellos aspectos afectivos y emocionales que están implicados en el aprendizaje y dominio de las matemáticas. Desterremos al burro, desterremos el castigo. No hace falta que sea un castigo físico, con esas historias de nuestros padres que nos hablaban de esos castigos físicos, que en muchas ocasiones no está, pero hay un castigo social al error, hay un castigo de otro tipo. Hay un alumno que se siente realmente como un burro, que se siente abrumado por el peso, castigado, y que por supuesto debemos desterrar totalmente de nuestras clases. Así que, bueno, resumiendo un poco y diciendo un poco lo que tenemos delante, pues tenemos que tener en cuenta que no hay una metodología ideal, que la metodología ideal es la que utiliza un montón de metodologías para llegar a los alumnos, a los distintos alumnos, al igual que no hay una única manera de pintar un árbol. Tenemos que entender que dentro de nuestra libertad de cátedra podemos tocar la organización del aula, los recursos que tenemos en ella y los métodos que utilizamos en clase. Luego, que es muy importante que ejerzamos esa libertad de cátedra para llegar a nuestros alumnos, y que como propuesta metodológica pues es muy importante que tratemos de vincular las matemáticas a la realidad, que entendamos qué es lo que saben nuestros alumnos para construir a partir de ahí, que planteemos problemas interesantes, que no pensemos que solamente hay una única manera de llegar a un conocimiento, un único orden que es el privilegiado y todos los demás son erróneos o son ineficaces, sino que existen distintas formas y que debemos experimentar con ellas, porque la vida precisamente está y se alcanza de una forma diversa. Tenemos que trabajar en grupo, tenemos que trabajar cooperativamente y diseñar trabajos y oportunidades para que los alumnos interactúen y cooperen entre ellos. Tenemos que utilizar las matemáticas no únicamente para como de forma pasiva, sino también de forma activa, es decir, que los alumnos también utilicen las matemáticas para expresar sus ideas, para argumentar, para presentarnos un gráfico, para presentar sus proyectos, sus murales, que tengan oportunidades de comunicar a los demás, que tengan la oportunidad de hacer presentaciones en grupo, en clase, es decir, que también trabajen esa habilidad matemática. Y por supuesto tenemos que ser muy sensibles a todo lo afectivo y emocional que está implicado, porque sabemos que el sistema educativo es una fábrica de ansiedad matemática y que por tanto nuestra metodología y nuestra forma de entender la enseñanza de las matemáticas debe ir fundamentada y enfocada a reducir al mínimo posible esa ansiedad matemática. No nos podemos permitir que un niño de 9 años tenga ya una creencia acerca de su habilidad negativa, porque estamos educando a ciudadanos y estamos alfabetizando ciudadanos. Entonces no nos podemos permitir que haya ciudadanos que destierren las matemáticas de su vida a una edad tan temprana, como que eso les va a limitar sus posibilidades de elección, les va a limitar sus posibilidades de crítica, en definitiva les va a hacer unos ciudadanos menos libres y menos preparados. Luego, no nos podemos permitir que las matemáticas produzcan
alumnos que salgan de sexto de primaria ya muy mermados en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus actitudes hacia la asignatura. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención. Cualquier duda estoy en los foros, como siempre, y deseando intercambiar comentarios y dudas con todos vosotros. Un saludo y muchas gracias.